Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? El día de ahora vamos a hablar sobre fracturas de radio distal, una patología muy frecuente. Generalmente el 20% de las atenciones de los tópicos de emergencia corresponde a este tipo de lesiones. Es un poquito antes de las 6, esperamos a las 6 en punto para pasar un video de una fractura de radio distal y posteriormente comenzamos con las clases. Probablemente vamos a interrumpir en el medio para las preguntas y para ver cómo están captando ustedes el conocimiento en estas clases que he tenido durante este inicio del ciclo. Esperamos unos minutos, a las 6 en punto estamos comenzando que la clase. Gracias.
Sí, comenzamos. Tengan muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla para ver dos videos de esquemas de cómo se opera una fractura de radio distal. Comencemos con esto. Bueno, le voy a poner el video con el sonido, o tal vez consigue apagarlo. Mejor así, es una fractura de radio distal, una fractura de coles. Es un esquema, cómo se prepara los residentes para la cirugía. Lo que está en rojo es la arteria, el primer compartimento extensor, el brachiorradiales, en amarillo el nervio que mediano, y este tendón es el flexor radial del carpo. Sí, hay un problema con el vídeo. Voy a volverlo a pasar porque parece que estaba sin audio. Acá me salió una nota que estaba sin audio. Voy a poner a volver a colocar, por favor. Exacto. Me parece que está ahí. Eh, Buenas tardes. Si no se escucha, que me avisa para poner el audio del video. Esa es la incisión de piel. Vamos a ver con el video mejor, porque parece que hay interferencia cuando yo hablo. Expose and open the sheath of the FDR tendon. Retract the tendon to the ulnar side. Incise the floor of the sheath to gain access to the deeper structures. Open widely the subtendinous space of corona and expose the pronator quadratus. Release this muscle with an L-shaped incision and lift it from its bed to expose the fracture. The thick volar cortex presents simple fracture lines that facilitate reduction. This exposure is sufficient for treating most simple fractures. Extend the FCR approach to manage complex situations such as displaced articular injuries and nascent malunions. Release the distal part of the radial septum while protecting the radial artery. Release the first extensor compartment and retract its contents. Release the insertion of the brachioradialis. Release the periosteum around the well-vascularized proximal fragment. Use a bone clamp to pronate the proximal fragment out of the way and expose the fracture surfaces. Reduce the fracture and apply bone graft as necessary. Reduction is now maintained with minimal effort and the use of a properly applied bolster. Determine the correct position for the plate. Lock the reduction by first applying a 3.5 millimeter cortical screw in the adjustable second slot. Use a 2.5 millimeter drill bit and measure the length of the screw with the depth gauge. Insert the self-tapping screws with the standard hex screwdriver. Use the threaded guide to drill the peg hole. It is necessary to direct the peg accurately for proper thread engagement. Use a 2 millimeter drill bit for the peg holes. The peg should be located 2 to 4 millimeters below the subchondral plate. Readjust the plate position and re-drill the peg hole if necessary. The first peg is best placed in the central hole. Use the depth gauge to measure peg length. Excessive length can cause extensor tendon irritation. A square-ended driver is used to insert the 2 millimeter pegs. Confirm with fluoroscopy and insert the remaining pegs and screws. Obtain final radiographic views. Suture the pronator quadratus back in place to cover the plate
and separated from the flexor tendons. Start immediate finger range of motion and forearm rotation. Allow early functional use of the hand for light ADLs. Support the wrist with a splint or cast depending on fracture stability and bone quality. Ahora sí, vamos a ver que la cirugía se hace la incisión de piel muy semejante a la maqueta que hemos visto. Ese es el flexor radial del carpo. En esa zona está la arteria que es radial, la arteria muy, muy importante de la muñeca. Se hace la disección de la misma. El flexor radial del carpo se separa hacia un lado y el nervio mediano está en esta zona donde está el separador. Se diseca la parte profunda de la vaina del tendón del palmar mayor y en el otro extremo está la arteria que es radial. Entonces, el conocimiento anatómico es muy importante dentro de la especialidad y sobre todo en la cirugía del miembro que es superior. Se está disecando las fascias y se pone un retractor autostático. Eso, lo que estamos viendo al fondo, es el pronador cuadrado, el cual se va a levantar en forma de L, levantado en la forma en L. Vamos a visualizar el hueso. Ahí vemos los fragmentos que de hueso ya, eso del fondo, ese color ya es el hueso, ese es su minador largo. En este caso lo secciona y me gusta liberarlo de una fuerza deformante. Yo libero la vaina y en este caso va a ser esta técnica de Orbay, el cual flexionan todo, rotan todo para hacer una reducción de los fragmentos del dorso de la fractura. Hacen la reducción, están limpiando, coloquen los pedazos de hueso, tornillos interfragmentarios, están colocando injerto óseo, están irrigando, y a nivel de esto ya comienzan a preparar para con la colocación de la placa de osteosíntesis, muy semejante al que vimos en el sistema anterior. Se lo coloca primero un tornillo oval, con esto se puede dirigir y se colocan los tornillos distales y proximales. Se hace bajo visión de fluoroscopía o gran arco en C. Se identifican que los tornillos no estén articulares, no estén tornillos largos, y se inicia al cierre de la herida. El pronador se aproxima y se cierra el tejido celular y la piel. El control de rayos X, la estabilidad que está dando, que es la fractura, y con eso prácticamente están suturando el supinador largo que lo habían realizado, que es la sección, y el pronador también lo vuelven a cerrar, se coloca un daje blando. Eso es en cuanto a la cirugía de radio distal, y vamos a dejar de compartir para volver a compartir lo que es que la clase del día de ahora. Entonces, en la clase del día de ahora, vamos a apagar esto y vamos a comenzar, ya que la clase no estamos en un horario estándar, mi horario es las 8. Estoy en un curso de inversión de la O, yo soy presidente de la O actualmente. Estos cursos de la O es importante que ustedes sepan, son cursos de 4 días de inversión. Estamos en un hotel más de 12 horas dando curso a los alumnos posgrados, el cual consiste en parte teórica, parte de simulación y posteriormente discusión de casos clínicos
pequeños de 6 alumnos, lo que eso hace un aprendizaje mucho mejor. Las fracturas articulares hemos comentado ya varias veces durante todas mis presentaciones que requieren reducción anatómica, fijación estable y una movilidad precoz. No hemos hablado del antebrazo porque no nos quedó tiempo el día de ayer, pero el brazo, para el brazo es una posicionador de la mano en el espacio y dentro de las funciones principales es la pronosupinación. Para que se realice la pronosupinación requiere de estas 6 articulaciones. Por esta característica que tiene el antebrazo, todo el antebrazo se considera una articulación. Y hemos dicho que el principio de tratamiento de las articulaciones es reducción abierta y fijación interna. Y ya, con esto y pequeña introducción, vamos a pasar a la clase de ahora, que es fractura de radio distal, el tema de ahora. Vamos a ver con este paciente. Martín, un paciente de 34 años, de tipo de trauma alta energía, dominancia diestra, antecedentes no tiene, ocupación es ingeniero mecánico, Le dije, campeón le voy a llamar, ya me nacional dijo que me va a de mandar en un rato moto de 5.000. alta Ahora reunidos. velocidad y surfista. Y esta tiene esta deformidad en dorso de tenedor muy característico a las fracturas de radio distal. Definitivamente tiene un traumatismo y este traumatismo puede ocasionar a un traumatismo múltiple. De un inicio de primera clase le hemos dicho la importancia del examen clínico general. Y si hemos hablado, Martín aparentemente, aparte del traumatismo de la muñeca, tiene un traumatismo en TEC y tiene un trauma de tórax abierto. Por eso la importancia del examen clínico general. Generalmente ese tipo de examen entra en emergencia, lo realiza shock trauma, pero cuando ingresa al tópico de emergencia o lo atendemos al tópico de traumatología, tenemos que realizar todo el protocolo de resucitación, el conocido el ABCDE. Y este ABCDE se hace al inicio y después de la hora se vuelve a hacer que de nuevo, porque podría tener a un desequilibrio funcional del paciente en forma grave. Una de las diapositivas que me gusta mucho en fractura de radio distal es esta, donde no se ve ni un hueso roto, sino se ve todas las partes blandas. Varias veces hemos dicho la importancia de la lesión de las partes blandas que se acompaña a las fracturas. El objetivo de esta clase es conocer la clínica de las fracturas, hacer un diagnóstico adecuado, determinar los tipos de fracturas, saber cuándo una fractura es quirúrgica y hacer el tratamiento inicial y ver las distintas formas que uno puede tratar las fracturas de radio distal. Entonces, el examen clínico, vemos la deformidad típica en dorso de tenedor y la importancia de esta clase es que el 20% de las atenciones que ustedes tengan en las clínicas en emergencia, en los hospitales, cuando hagan su CECIGRA, su SERUM, o sean residentes de una clínica, corresponde a fracturas de radio distal. Entonces, tienen que conocer ese tipo de lesión por la frecuencia y por la patología que existe. Esta articulación de radio cubital distal es un complejo, la verdad, que involucra el radio, el cúbito y el carpo, y esto no es tan simple porque existe una articulación para el escafoides, una articulación para el semilunar y una articulación, la fosa sigmoidea, que es menor, que es importantísimo para la pronosupinación, como estamos viendo en estos esquemas. Teníamos que conocer y determinar
en toda placa de rayos X, en toda imagen, en forma sistemática, los ángulos de radios, tanto de frente como en perfil, los llamados índices de radio. Comenzamos con la altura de radio, que sería esta línea, a esta línea, que corresponde a 11 milímetros. En esta posición, en AP, si trazamos una línea a la estiloides de radio y una perpendicular al eje de radio, da 22 milímetros. Entonces, tenemos ya dos parámetros, lo que es normal. Para eso usamos un transportador o estas reglas que llamamos goniómetros. En perfil, realizamos una línea perpendicular al radio, con el cuerno anterior, con el cuerno posterior del radio, y da 11 grados. Entonces es sumamente fácil acordarse. La altura del radio es 11, el ángulo en AP es 22 y en perfil es la mitad 11. Es sumamente fácil acordarse de estos indicadores, o por lo menos deben conocer los que existen, y esto es lo normal. Sabiendo que la articulación de radio es una articulación compleja, nuestro objetivo es que requiera una reducción anatómica y una estabilidad, y una reducción estable para una movilidad precoz. Enrique Regazzoni nos habló de las columnas de radio. Existe una columna que soporta toda la área del escafoides, una columna intermedia, siendo una de las más importantes, donde da el apoyo el semilunar, y una columna cubital que se inserta todos los ligamentos ulnocarpales. Todo eso da la estabilidad. Pero esto es mucho más que complejo, porque este segmento intermedio se divide en dos, uno hacia el dorso y otro hacia adelante o volar. Entonces es bastante importante conocer la anatomía para así establecer qué desplazamiento tiene y cómo vamos a corregir estos desplazamientos. Como la característica de la fractura, si es comminuta, con una placa de rayos X, una tomografía, podemos hacerlo. Si tiene osteoporosis, viendo la placa de rayos X, tenemos que saber el tipo de fractura, si es alta energía o baja energía, y hemos conversado, la edad, el patrón que tiene el paciente, y prácticamente toda la clase, que resume todo, va a residir en la estabilidad de la fractura. Una fractura inestable va a requerir cirugía, y las fracturas estables se pueden tratar conservadoramente, quiere decir con un aparato de yeso. Esta es pregunta de examen, ¿no? Ahí está el check. Criterios de inestabilidad. Si tiene criterios de inestabilidades, requiere cirugía. Vamos a repetirlo. Si tiene lesión de la articulación radiocubital distal, desvío dorsal mayor de 20 grados, conminsión dorsal, acortamiento de radio de más de 10 milímetros. ¿Tienes clase? Me acabo de dar cuenta de que sí. El diagnóstico es clínico y mediante placas de rayos X. En la placa de rayos X tenemos que acostumbrarnos y a ver que los Y ya hice los fragmentos cronogramas de este ciclo de en las estudio de distintas temas. incidencias que Los existen tuyos no me has pasado, para como no poder tengo ni determinar plan. las Como no tengo ni fracturas ya y pues hazlo tú con tu celo. cómo ha actuado que las fuerzas para poder resolverlos, neutralizar todo este tipo de las lesiones. ¿Qué cosa tenemos que ver? Tenemos que ver si hay acá un escalón o hay un gap, una separación a este nivel. Lo que yo hago
yo hago un escáner visual horizontal y posteriormente yo hago un escáner visual vertical para poder detectar algunos tipos de lesiones o lesiones de ligamento de la muñeca. Vamos a ir viendo otras imágenes más. Y acá vemos la imagen del arco gótico. El arco gótico, en caso que exista una disrupción de este arco gótico, como es este caso de acá, denota una luxación de la radio occipital distal. Acá aprovechamos a ver una fractura de escafoides. La tomografía ayuda. Hemos conversado que prácticamente fractura articular es sinónimo de tomografía. La tomografía nos ayuda mucho a determinar qué columnas están afectadas, cómo vamos a hacer la planificación y qué elementos de osteosíntesis, y preguntarnos a nosotros mismos si somos capaces de resolver ese tipo de fractura. Quiere decir, yo tengo un elemento que me pueda fijar toda esta convolución de la fractura, o cómo lo voy a hacer, si voy a necesitar tal vez una placa en el lado radial, uno en el lado dorsal o uno en el lado anterior. Entonces, todo eso nos hace pensar, analizar cómo van a hacer que las fracturas. Me parece el video no quería correr, ya estaba probando. No sé, la última clase que tuve se borró que los videos, no entendí por qué. Los traumatólogos nos gusta clasificar, pero usemos la clasificación AO y otras clasificaciones de Friedman que vamos a ver, que es preguntas de Elmir, y unas clasificaciones referenciales de nombre para que sepan que existen. Entonces, la clasificación es como un ejercicio mental que nos permite entender que las fracturas para poder planificarlos bajo metas y objetivos. Una fractura que ha destruido una muñeca, el objetivo es dejarlo alineado, tanto longitud como en los ejes y de rotación, y tratar de conseguir una movilidad temprana lo más rápido que posible. Vamos a hablar de nombres propios, como la fractura de Colles. Son fracturas extraarticulares. Las fracturas extraarticulares con el desvío hacia el dorso se llaman las fracturas de Colles. Las fracturas extraarticulares con el desvío anterior se llaman fractura de Smith. Yo le pregunto porque han estado preguntando el examen para la residencia, el examen que hace en MIR también. Y aquí vemos un ejemplo. Acá tenemos la fractura, lo voy a dibujar, y todo el fragmento distal se ha desplazado en esa zona. Y la fractura de Smith, vemos la fractura extraarticular, y todo este fragmento se ha desplazado hacia anterior. Con eso tenemos fracturas inestables. Y vamos a ver otro tipo de fracturas inestables, como las fracturas articulares parciales, que serían las fracturas tipo B. Vemos una fractura de Barton polar. Voy a dibujar el trazo de fractura. Esto corresponde a esta zona de acá. Y esta línea de acá debería continuar con esta línea de acá. Y vemos que todo el carpo se está luxando. Significa una fractura, luxación de Barton polar. El Barton dorsal es algo semejante, es una fractura articular parcial, el cual todo el carpo se luxa hacia el dorso. Entonces corresponde a las fracturas del Barton dorsal. Existen otros tipos de fracturas del estiloide de radio que estos denotan una lesión ligamentar muy seria con una inestabilidad, y en este caso todo el radio está migrando hacia radial. Son fracturas
por el gran compromiso ligamentar, el gran desvío y gran inestabilidad que requieren que cirugía. Las fracturas por compresión, y existen distintos tipos de fracturas de compresión, y vamos a ver un poco de clasificación de fracturas. Generalmente la que usamos es la O, que ha sido modificada hace 2 años, pero hay una serie de fracturas, y la que vamos a desarrollar es una fractura muy antigua, la fractura que de Friedman. Lo vamos a desarrollar por el mismo hecho que Friedman, una fractura es tan antigua, pero es muy conocida a nivel que mundial. Acuérdense, bajen apps de clasificación. La próxima clase le va a dar otro apps de reference y le va a ayudar al tratamiento de la fractura de radio distal. Vamos a pasar rápido y vamos a desarrollar las fracturas de Friedman, porque es pregunta del examen. Las números pares, todas las fracturas de números pares involucran el epífisis distal del cúbito. Y esa es la gente que la pregunta que salen generalmente. ¿Fracturas de Friedman 6 tienen compromiso del epífisis del cúbito siendo par? Sí. Entonces vamos a desarrollar la Friedman 1, son fracturas extraarticulares sin compromiso del epífisis del cúbito. Friedman 2, extraarticulares con compromiso del epífisis del cúbito. Friedman 3 es fracturas que involucran la articulación radiocarpal sin fractura del epífisis del cúbito. Friedman 4, fracturas que involucran la articulación radiocubital, la fractura radiocarpal con fracturas del cúbito distal. Y así vamos a desarrollar las fracturas. Las 5 involucran la fractura radiocubital distal, y la 6 también la radiocubital distal, y se adiciona la fractura del epífisis del cúbito. La 7, una de las más complejas, involucra las 2 articulaciones, y la 8 involucra las 2 articulaciones del carpo más la estiloides del cúbito. Entonces, acá vienen otros conceptos de Meadows y posteriormente de Rickley, del cual nos habla de columnas de radio. Algo parecido que hemos hablado inicialmente de las columnas. Tenemos una columna radial, una columna dorsal, medial dorsal, una columna volar intermedia y la columna ulnar o cubital. Son las 4 columnas principales. Definitivamente la O tiene su clasificación propia, es la que nosotros estamos usando más porque es más fácil usarlo mediante el apps, y hay formas de tratar las fracturas simples. Se pueden tratar con reducción ortopédica y colocación de estos clavos que de Kirchner de esta forma, como se ve acá también, una fractura característicamente una fractura que de Coles, el cual se ha hecho una reducción y colocado esos clavos de Kirchner. Y vamos a pasar a las fracturas articulares parciales, como son las tipo B. Son fracturas sumamente inestables, ¿no? Todas estas fracturas requieren tratamiento quirúrgico por la gran inestabilidad. Un ejemplo de fractura de Barton que volar, el cual se puede solucionar con una placa de sostén. En este caso se ha adicionado un clavo de Kirchner. Las fracturas C son un reto para todos los traumatólogos y requiere toda una planificación y una serie de esquemas de tratamiento de las fracturas. ¿Cómo se va a hacer la decisión del tratamiento? La decisión se va a dar entre lo que la fractura que el paciente tiene, el paciente con sus enfermedades que tiene y qué condiciones está. Ponte un paciente de 90 años, hemos visto que su riesgo de someterse a un acto quirúrgico
el 50%, si tiene EPOC crónico es el 20%. Todos esos factores de prequirúrgico lo vamos a agregar a nuestros principios para la toma de decisiones si paciente, el paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico. Saber que una fractura está desplazada, si lo saben ustedes, mediante una placa de rayos X, mediante los índices de radio. Una fractura es articular, ustedes ya lo conocen, pueden pedir una placa de rayos X o una tomografía y pueden determinar y saber qué cosa es una fractura inestable, que eso es el principio básico y lo que tiene que aprenderse en la clase de ahora. Vamos a repetir los criterios de inestabilidad de Fontaine. Si tiene lesión de la articulación radiocubital distal, desvío dorsal mayor de 20 grados, convolución dorsal, acortamiento de radio de 10 mm y compromiso articular por sí. Vamos a pasar cómo se puede tratar este tipo de fracturas. Este cuadro me parece interesantísimo porque le hagas lo que le hagas, va a requerir un apoyo de medicina física que prolongada. Una placa, una osteosíntesis de fractura de radio, yo puedo presentar ahorita, acá en el curso AOC, mis mejores placas de radio distal, mis mejores casos, y veo las placas de rayos X están hermosas, y veo la mano y está con un SUDET, una mano rígida, o con una complicación seria de las fracturas. ¿Cómo se pueden tratar? Las fracturas estables se pueden tratar mediante un yeso, sí, lo vamos a ver. Se puede usar una fijación externa, que realmente se usa para fracturas expuestas, o fijación interna, llamada reducción abierta, fijación interna, la RAFIS. Un yeso, ¿cómo se trata? Ese edema, la deformidad en dorso de tenedor, la placa de rayos X la vamos a dibujar acá, y todo este fragmento desplazado hacia el dorso, existe un grado de convulsión en esta zona, ya se coloca anestesia en el foco de la fractura y realiza la reducción, la maniobra principal de una reducción de fractura es la tracción. La maniobra principal de una reducción de fractura es la tracción. Traccionas, después de una tracción, haces el desvío conforme a la deformidad y posteriormente vas a corregir de esta forma. Tal vez en la emergencia de traumatología, si tienen oportunidad de ir, van a ver cómo se realiza esta reducción de las fracturas. En una fractura estable que se realice este tipo de reducción, con un yeso corto es suficiente para que la fractura no se desplace. Pero una fractura de tratamiento conservador es muy demandante porque requiere tomarse placas de rayos X cada 10 días, por lo menos por un mes, porque podría tener un desplazamiento posterior y requerir una cirugía después de 2 a 3 semanas, siendo más compleja la cirugía. Las fracturas expuestas se indica la fijación externa, el cual se usa ese tipo de elementos, el cual van fijados estos pequeños clavos rosqueados con un andamiaje externo, como es el tipo el cual permite una estabilización de las fracturas. Generalmente se utiliza para el tratamiento provisional de las fracturas en politraumatizados, pero se puede utilizar también como tratamiento definitivo de las fracturas de radio distal. Este es un ejemplo de una fractura de radio distal con un tratamiento, una aguja de Kirchner y un equipo de fijación externa. Y otra forma de tratar estas fracturas es la reducción abierta fijación interna mediante un sistema de placas. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo se puede hacer técnicas mínimamente invasivas
con clavos o con placas mínimamente invasivos, o con sistemas cruentos en fracturas más complejas, como le mostré en los videos iniciales de la fractura de la clase de ahora. Vemos una placa muy semejante y que está soportando todo el extremo distal. Veo la fractura, el trazo de fractura es a donde está marcado. Hay distintos tipos de hacer la osteosíntesis de acuerdo al principio que uno quiere hacerlo. Un principio de neutralización, de sostén, de tornillo interferramentario, de una estabilidad absoluta. Y estuvo acá Meadows. Meadows es el inventor de las placas de fragmento específico. Antes de la pandemia justamente vino y tuve la oportunidad de conversar bastante con él. eh, Vive en Hawái y lo invité al norte a Corretabla. Y operamos este caso juntos. Le estoy mostrando la, la osteosíntesis que él hace, una fractura muy marginal. Le ha puesto este sistema muy parecido a unos pequeños clavos que de Kirchner, son como unas pequeñas guías, los angula. Es muy interesante el sistema que él tiene. Yo le llamo que son unos clips. Él está impactando. Con los fracturas muy marginales para fragmento específico. Y vamos a ver qué hay de nuevo. Mire ese esquema de cirugía, esos avances de la traumatología, que creo que ya no tienen clase, esta clase que tenían, pero es un poco de avance de la traumatología. Miren esa forma de osteosíntesis que están realizando mediante elementos de placa de osteosíntesis con suturas intraóseas y pequeños fragmentos o pequeños ganchos que hacen que sostener las pequeñas fracturas conminutas. Muchas de esas técnicas se usan con auxilio de artroscopio. Y con eso consiguen una estabilidad bastante adecuada de fracturas complejas. Mira que grabé doble sin querer. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Seguimos con qué hay de nuevo. Realmente ya está viendo este tipo de injerto o sulfato que es el calcio. ¿Qué va a haber en el futuro? ¿Qué cosa pienso yo? Esto no es realidad, todavía está en estudio, pero probablemente de acá a unos años dejemos de colocar tantas placas de osteosíntesis, iremos a sistemas más biológicos, como estos sistemas que están en invención, que son los pegamentos o colas de hueso. Entonces, auxilio de artroscopía, se levantan los fragmentos, se reducen, probablemente se fijan provisoriamente con aguja de Kirchner, se coloca la famosa cola ósea, por decirlo, se le coloca un aparato ISO por 3 semanas sin poner tantos elementos que metálicos. Como le digo, estas son ideas que se han ido desarrollando, y yo estoy más o menos a favor que la cantidad de metal que tal vez no sea el más adecuado, a pesar que usamos metales sumamente buenos, titanio, el tántalo también, que es muy compatible. Yo quiero preguntarle qué cosa ven acá, qué cosa están viendo acá. ¿Ven algo que me puede dar una opinión del tipo de lesión que hay o no? ¿Sí? ¿Nadie quiere dar? Richard, ¿estás ahí, Richard?
¿Estás, Richard? ¿No? Cruz, doctor Cruz, ¿está? Estamos muy fuera de la hora, ¿no? Entonces, definitivamente, esta placa no se puede juzgar, decir nada, porque tiene una sola incidencia. En la placa inicial, hemos dicho en las primeras clases, que siempre tenemos que visualizar una placa en dos incidencias. Desde ya, yo veo un semilunar en triángulo y veo una fractura del estiloide de radio, que se ha hundido, y una fractura del estiloide del cúbito. En la placa de perfil, que es la que yo estaba escondiendo, vemos el hueso semilunar, el cual debería estar acá. La posición del hueso semilunar es esta, lo que se trata de una fractura, luxación del carpo, una entidad sumamente grave. Vamos a resumir el tratamiento de las fracturas de radio distal. Se busca restaurar la anatomía por ser una fractura articular. Medir sistemáticamente los índices de radio, hacer un diagnóstico de las fracturas. La tomografía es muy importante, determinar si la fractura está desplazada, determinar si es inestable, que es el principio de la clase, hacer un tratamiento adecuado y un seguimiento correcto de las lesiones. Vamos a pasar un caso, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vemos un dedo totalmente curvo y vemos la placa de rayos X, y la placa de rayos X no se ve nada. Y cuando se toma una placa localizada en el dedo, vemos una fractura de todo el cóndilo, una fractura mucho más grave que pasaba desapercibido. Y por eso, porque tenemos muchos problemas con la placa de rayos X digital, que ponen toda la extremidad en extensión y hacen los recortes según esté el paciente. Por eso, examinar bien al paciente y pedir las placas de rayos X en forma adecuada. Si hubiera alguna pregunta, ahora, eh, veo que allí hay una asistencia buena. Yo de todas maneras voy a tratar de pasarles, los que no han venido, voy a pasarles tal vez a algo sobre radio distal para que complemente o estimulen a que lean algo más sobre ese tipo de fracturas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Qué bueno. Entonces, me parece que la próxima clase es de mano, que la tenemos el día 12. El 12 ya no va a estar en este curso de AO, entonces el día 12 yo creo muy bien podemos estar viéndonos y la hora que siempre hemos indicado para poder conversar sobre las fracturas de la mano. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No? Hay una pregunta, me parece ahí. Todo claro. Muy bien, muy bien. Yo voy a tratar de pasar algo, un documento, algo para que ustedes se estimulen a leer algo en sus clases prácticas. Traten de ir de emergencia, pregunten a sus profesores de práctica cómo se realiza una reducción de fracturas de radio distal. Podemos hacer una férula de la muñeca como tratamiento de emergencia, o podemos ir a emergencia si hay la posibilidad, si vendría un caso de ese tipo de fracturas de radio distal. Bueno, me despido de todos ustedes y nos vemos el lunes en la próxima clase. Chao, cuídense, por Gracias, favor. doctor. Hasta luego. Chao, cuídense.